Muy bien, gracias, Vero. Hoy a las 12, luego de un proceso que comenzó en noviembre del año pasado, el Tribunal de Santa Rosa, La Pampa, finalmente condenó a prisión perpetua a las asesinas de Lucio Dupuig. Estamos hablando de Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio, y de Abigail Páez, su expareja. La decisión de los jueces, fue transmitida en vivo por un canal de YouTube del Poder Judicial Pampeano. Se rechazaron los planteos de inconstitucionalidad de las defensas con respecto a la prisión perpetua. Ambas acusadas no estuvieron presentes en la sala, tal como lo hicieron en las audiencias anteriores. Permanecieron en el complejo penitenciario número 1 de San Luis, donde se encuentran encerradas, y se negaron a escuchar la imposición de sus penas. Vamos a entrar un poquito en lo que fue el fallo, y para eso vamos a presentar a Matías Vidal, que es abogado penalista, y le agradezco que nos está esperando en línea. Matías, muy buenas noches. Hernán Harris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar hoy con ustedes. Bueno, muchas gracias por el tiempo, Matías. No, por favor, es un placer. ¿Cuál es el primer análisis de lo que escuchamos hoy? Bueno, creo que era una sentencia esperada, no solo desde el punto de vista de lo que la sociedad buscaba, sino que también previsible. Realmente yo estoy conforme con el resultado, y creo que es justo y que está muy vinculado a lo que fuimos viendo en el desarrollo del proceso. Creo que no hubo demasiadas sorpresas. Sí, quizás señalar el tema de que la madre haya sido sobreseída en relación al delito de abuso sexual. Eso llama un poco la atención, pero nuevamente, para eso habría que tener un acceso profundo al expediente para ver si efectivamente está bien o está mal lo que los jueces decidieron en relación a ese punto en concreto. Bien, justamente en ese punto que haces mención, el abuelo Lucio dijo haber estado conformes con la pena, pero con el sinsabor de que no se haya considerado el odio de género, ni que se haya condenado a la madre por abuso sexual, justamente. Claro, exacto. Esto está bueno explicarlo. En realidad, el delito de homicidio agravado, con un solo agravante ya configura la pena perpetua. Después, si tenés 2 agravantes, 3, 4, 5, no modifica en nada la escala penal. Es perpetua o perpetua. Lo que pasa es que la pena en general tiene un sentido reivindicativo, tiene un valor simbólico, un valor comunicacional, y la verdad no es lo mismo reconocer que en este caso el móvil del crimen fue el hecho de que Lucio sea varón, sea un nene, pero que sea el género masculino. Esto está previsto en el Código Penal bajo la modalidad de odio de género. Sería un caso histórico si esto se reconociera así, y yo creo que no está nada dicho aún, porque todavía existen las instancias de revisión. Todavía falta la casación, falta la Corte Provincial y eventualmente la Corte Suprema. Es decir, este agravante podría llegar a ingresar, pero nuevamente está bueno aclarar, no modifica la escala penal, solamente el reproche, solamente, digamos, este efecto que tiene de cara a la sociedad, decir que el motivo del crimen fue justamente el género de Lucio. Matías, ¿qué significa prisión perpetua en contexto, en años? ¿Qué significa en la Argentina? Es una pregunta sumamente compleja, porque hay algunas cuestiones que involucran la definición de perpetuidad que al día de hoy todavía no fueron resueltas. La respuesta rápida y fácil sería que la prisión perpetua es una pena que prevé por lo menos 35 años de cumplimiento efectivo, a partir de los cuales existe la posibilidad de que los condenados ya en ese punto soliciten eventualmente la libertad condicional. ¿Qué es lo que pasa? Que hace algunos años, se introdujo una reforma del artículo 14 de nuestro Código Penal que expresamente prohíbe esta posibilidad para los delitos de homicidio agravado. Entonces, hoy en día daría la sensación de que cadena perpetua es perpetua de verdad, es perpetua para siempre. Ahora bien, esto no es tan fácil afirmarlo sin ton ni son, por el mero hecho de que todavía la Corte Suprema no se expidió sobre esta circunstancia en ningún precedente. Hay planteos, pero todavía no sabemos qué es lo que la Corte va a decir al respecto. Si yo tuviera que anticiparlo en función de los lineamientos de tribunales internacionales de los cuales se nutre nuestra propia Corte Suprema, yo te diría que este planteo, el de inconstitucionalidad, prosperaría. Es decir, es difícil sostener con el actual nivel
de regulación jurídica una pena que sea perpetua y que no habilite posibilidades de revisión. Te diría que se opone a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y eso es lo que está rigiendo hoy en día. En primera instancia, es decir, el Tribunal de la Pampa rechazó el planteo de la defensa de inconstitucionalidad porque esto ya se introdujo, lo que no quiere decir que esto vaya a ser convalidado por las instancias superiores. Bien, bien. También, se suscitó controversia con lo sucedido anteriormente, a la muerte de Lucio, la actuación del hospital, de los médicos, del jardín de infantes, y por supuesto, que no advirtieron sobre los golpes que tenía Lucio, y también sobre la jueza, Ana Clara Pérez Ballester, que había decidido que Lucio viva con su madre y su pareja sin realizar estudios socioambientales, luego de que la tía paterna de Lucio desistiera de su tenencia. Sí, son puntos importantísimos a tener en consideración. Vamos por partes, si te parece, en relación a la jueza. Por un lado, la jueza está siendo sometida ahora a dos procesos. Por un lado, se la acusa de haber incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este es un delito de carácter penal, y este proceso puede tener como resultado una pena privativa de libertad, es decir, que la jueza podría eventualmente ir a prisión. Lo que pasa es que el delito de funcionario de incumplimiento de los deberes es en realidad un delito con una pena baja, así que es poco probable que veamos cumplimiento efectivo. Pero no perdamos de vista que la finalidad del proceso es justamente el encarcelamiento. Ahora, en paralelo está la posibilidad de someter a la jueza a lo que sería un jury de enjuiciamiento, que es lo mismo que el juicio político, no más que el jury de enjuiciamiento está previsto para los tribunales de nivel inferior. El juicio político es para los tribunales de máxima jerarquía de cada una de las jurisdicciones. Esta es la única diferencia, pero en realidad el procedimiento es el mismo. En el jury de enjuiciamiento lo que se pone en cuestión, lo que se analiza, es la actuación de la magistrada, no ya directamente vinculado a si cumplió o si no cumplió con alguna normativa, sino a si está a la altura del cargo. Es decir, por eso se habla de juicio político, porque lo que está en juego es, queremos esta clase de jueces, nos gusta esta clase de decisiones, existe la posibilidad de que sea removida. Entonces, en concreto, la jueza se expone, por un lado, a ser removida de su cargo por no estar a la altura, por no tener idoneidad, y en paralelo se expone a la posibilidad de ser encarcelada por delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. En relación a los médicos, el personal del jardín de infantes, del colegio, bueno, esto es una discusión bastante gruesa, en realidad, y es compleja. Te voy a explicar por qué. En principio, existe la posibilidad, desde nuestra normativa, desde la dogmática penal, de sostener una imputación contra estas personas, en carácter de comitentes. ¿Qué es esto que suena tan difícil? Uno tiene dos posibilidades a la hora de cometer un delito, por acción o por omisión. Por acción lo entendemos todos, es el que va y lo hace, pero por omisión es aquel que, estando en una posición en la cual tiene que evitar el resultado, no lo hace. Y esto les podría caber claramente a estos intermediarios, a estos intervinientes. El problema acá tiene que ver con la decisión del Ministerio Público de avanzar o de no avanzar en ese tipo de acusaciones. Te digo que esto es complejo porque abre la puerta y expone también la realidad presupuestaria, también expone la precariedad en la que operan algunas instancias de carácter médico, de carácter educativo, y no sé si está dada la decisión judicial y política de avanzar en esta línea de imputación, pero quiero que quede claro, la posibilidad existe. Además de esto, si los médicos son médicos de hospitales públicos, tienen el carácter de funcionario, entonces también existe la obligación de denunciar bajo pena de incurrir ellos en el delito de omisión de denuncia, que es un supuesto de encubrimiento. Así que si hay decisión acá, hay varias cabezas más que tienen que rodar. Y al margen de todo eso también está la responsabilidad administrativa, que eso, bueno, lo va a regular el estatuto de cada institución. Matías, ¿qué tal? Pablo Manzotti te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Un placer. Mira, te sumo una variable que no es en realidad algo en términos de responsabilidad y del lugar que ocuparon ustedes en el desarrollo de este juicio, pero que está en el debate social, se ha dado también en el ámbito que nos corresponde a nosotros, de los medios, que es la integridad física ahora de las ahora condenadas, ¿no? En términos carcelarios,
porque se sabe que con determinadas y sobre todo determinadas acciones de este tipo sufren unas represalias una vez, bueno, que la condena está firme. ¿Tenés una mirada al respecto? ¿Hay resortes del Estado como para hacer un seguimiento? Porque el Estado no se puede convertir en un legitimador de la ley del talión, precisamente lo que tiene que hacer es ejecutar una pena justa, ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad el fundamento del derecho penal es venir a racionalizar, a poner un poco de orden y claridad a la violencia social, dar una respuesta a este tipo de delitos. Como bien mencionaba la ley del talión, que si bien capaz te resulta llamativo lo que te voy a decir, en su momento fue un gran avance. Claro, sí, fue un avance, sí, históricamente sí. Exacto, porque introdujo esta idea de proporcionalidad, por lo menos era un ojo por ojo y no un ojo por una vida, como venía haciendo antes. Bueno, nuestras modernas sociedades fueron un paso más allá y lo que estaban diciendo es la violencia la va a monopolizar el Estado y la va a ejercer de esta manera. La condena no es que se ponga en riesgo la integridad física, sino que estas personas pierdan su libertad por el tiempo que determine un juez. La realidad es la siguiente, es un grandísimo problema, tanto para los jueces de ejecución como para el servicio penitenciario, que haya torturas, que haya premios, que haya golpizas o que haya una muerte al interior de un penal. Esto implicaría un nuevo delito para las personas responsables y nuevamente en carácter de omisión, porque están obligados a evitar este tipo de cosas. Personalmente, este caso a mí me conmueve mucho. Uno puede desear en su foro interno lo peor para personas que hicieron algo tan horrible, pero lo cierto es que vivimos en una sociedad, en un Estado de Derecho, y lo que hay que promover es justamente que las penas se ejerciten por los canales que están previstos. Exacto. Matías, te quiero agradecer mucho la comunicación con Al Fin y al Cabo, muy amable. Ha sido un placer, les mando un saludo y a disposición. Gracias. Matías Vidal, abogado penalista, analizábamos, hoy conocimos el fallo, la condena a las acusadas de asesinar al uso de